Buenos días. Hoy vamos a dar inicio a la unidad número 2 de matrices y determinantes. Antes de continuar como tal en el contenido de la materia, pues vamos a darle cómo vamos a estructurar nuestro contenido de matrices y determinantes. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte es sobre matrices, donde vamos a ver la definición de matrices, propiedades y operaciones. De igual manera, vamos a trabajar con determinantes. Determinante vamos a ver su definición, propiedades y operaciones. En sí, una vez ya teniendo clara cómo vamos a estructurar nuestra unidad, vamos a ver el contenido que vamos a ver en cada una de ellas. La primera es definir qué es una matriz, tipos de matrices, igualdad de matrices, operaciones con matrices, definición de determinantes, sistema de ecuaciones lineales, cálculo de la matriz inversa. En este caso, nosotros vamos a trabajar hoy, primero que nada, donde vamos a dar una introducción de por qué vamos a entrar en matrices como tal, donde vamos a refrescar lo que es una ecuación lineal. Como bien sabemos, una ecuación lineal es una representación que yo tengo de una expresión, donde esa expresión va a tener términos acompañados de una variable que puede ser con exponente 1 o varias variables de exponente 1. Se dice que es lineal es porque su exponente es 1 y está acompañado por el signo igual. Es igual indicando sus términos independientes. Si yo tengo este ejemplo donde dice que 2x es igual a 4, es porque es una ecuación lineal con una sola incógnita y una sola respuesta. Despejamos x de acá, donde x pasa el 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, y me dice que x igual a 4 sobre 2, que me da igual a 2. Pero también tenemos el caso de dos incógnitas. Por ejemplo, 2x menos y igual a 4. Yo puedo decir acá que si y vale 0, yo despejo la x y x me va a quedar igual a 2. Pero también yo puedo decir que x vale 1. Si x vale 1, entonces y vale menos 2. Y así sucesivamente, yo puedo darle diferentes valores a las variables, tanto a x como y. Y de allí podemos decir que tenemos infinitas respuestas en esta ecuación lineal con dos incógnitas. Recuerden muy bien que una ecuación lineal es cuando tienen exponente 1. Ahora bien, si yo tengo un sistema de ecuaciones, donde este sistema de ecuaciones tengo x más y igual a menos 2, menos 3x más 5 igual a 1, acá podemos decir de que estas ecuaciones la puedo representar de una manera más sencilla utilizando matrices. Es decir, que si yo represento esta ecuación que está aquí, lo primero que yo debo hacer es ordenar el sistema de ecuaciones con cada una con sus variables respectivas. Es decir, si yo voy a dejar aquí en la primera columna la x, todo debe estar, que todas las ecuaciones deben estar la x en la primera columna, la y en la segunda columna, la z en la tercera columna y así sucesivamente. Esta representación de ecuaciones en forma de matriz es, primero, identificar cuáles son los componentes que yo tengo en cada una de las variables y llevarla a la matriz. Donde esta matriz tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, la x, la y el término independiente. Es decir, y aquí sería 1, 1, menos 2, y aquí sería menos 3, 5 y 1. Esa sería la forma de cómo vamos a representar un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas. Sería de esta forma. Viendo ya claro
qué es un sistema de ecuaciones, ahora vamos a ver qué es una matriz. Una matriz, simple y llanamente, un cuadro rectangular donde vamos a tener un grupo de números donde van a estar identificados por filas y columnas. Las filas son todas las horizontales y las columnas son las verticales. En el orden o dimensión de una matriz es que si yo tengo una matriz, debo tener la identificación de que las matrices las vamos a llamar con una letra mayúscula y que los componentes que lo acompañan dentro de la matriz la vamos a identificar con una letra minúscula donde va a tener dos numeritos. El primer número se refiere a la fila y el segundo número a la columna. En el caso de la matriz B, si yo quiero saber cuál es el orden o la dimensión de una matriz, yo debería contar primero cuántas filas tiene y luego cuántas columnas tiene. En el caso de la matriz B tengo 3 filas y 3 columnas, es decir, que el orden o la dimensión de la matriz B sería una matriz de 3 por 3. En el caso de la que se ve aquí abajo, la matriz A, esta matriz A, como pueden observar, tengo 1, 2, 3, m filas, porque aquí me lo está diciendo, m filas, y tengo n columnas. Es decir, que esta matriz la podemos denotar como una matriz A que tiene m filas y n columnas. Vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio en la matriz A, que está denotada con la letra mayúscula, me están pidiendo estos siguientes datos. La primera pregunta me dice, ¿cuál es la dimensión? Si me dicen cuál es la dimensión, yo debería tomar el número de filas 1, 2 y 3 y el número de columnas 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que tengo una matriz de dimensión 3 por 5. Ahora bien, luego, ¿cuáles son los elementos? Bueno, si yo me están pidiendo aquí el elemento A1, 5, me ubico en la fila 1, columna 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que el elemento del A1, 5 es el número 7. Ahora, si tengo la matriz A, el elemento 3, 3, fila 3, columna 3, me voy fila 3, columna 3, sería el número menos 11. Y A5, 2 no tiene sentido o no tiene porque solamente la matriz A tiene 3 filas y aquí me están diciendo que tiene 5. Quiere decir que A1, 5 no tiene elementos porque no está dentro del rango de la matriz que tenemos como el ejemplo. Ahora, si tengo acá este elemento C, el elemento, la matriz C, la matriz C tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y una sola columna. Quiere decir que esta es una matriz de 5 por 1. Ahora, los tipos de matrices. Vamos a ver entonces los tipos de matrices. Tenemos matriz fila o vector fila, que se representa con una sola fila y n columnas. En el ejemplo que ven aquí a continuación, vemos que esta es una matriz fila que tiene 1 por 4. 1, 2, 3, 4. También tenemos matriz columna. La matriz columna es cuando tenemos una sola columna, pero tenemos m filas. En el caso de este ejemplo, tenemos que la matriz A es una matriz columna porque tiene el orden 4 por 1. El 1 me está indicando que es matriz columna en la posición que está aquí. Esto es fila y columna. Ahora, vamos a ver qué es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es cuando las filas y las columnas son iguales. En el caso de la matriz M, tengo una matriz de 2 por 2. Como es una matriz 2 por 2, una matriz cuadrada, yo puedo conseguir una diagonal secundaria y también puedo tener una diagonal principal. La diagonal principal es la que viene desde el elemento AM11, M22.
En el caso de la diagonal secundaria, es el elemento A1, 2 y aquí 2, 1 para la secundaria. En la matriz traspuesta, se dice que una matriz traspuesta es cuando yo tengo una matriz cuadrada y en el caso este, que es una matriz 3 por 3, y traspongo las filas y las columnas, es decir, que yo intercambio las filas por las columnas. Es decir, que si yo tengo el elemento, por ejemplo, 4 que está aquí, que es el elemento en la matriz A es 2, 2, la traspuesta quedaría igual. ¿Por qué? Porque intercambio las filas y la columna. En el caso del elemento 4, que está en la primera fila, columna 3, me quedaría traspuesta 3, 1. Quiere decir que el 4 yo lo pasaría para acá abajo. Es decir, que me quedaría de esta forma. La matriz traspuesta, en otras palabras, yo paso las filas a columnas y ya tendría la matriz traspuesta. Tengo la fila 1, 2, 4 y la paso a la columna 1, 2, 4. La fila 2, que es 5, 4, menos 2, la paso a la columna 5, 4, menos 2. La fila 3 la paso a la columna número 3. Así sería si se halla una matriz traspuesta. En el caso de una matriz nula, se dice que es una matriz nula cuando todos los elementos de la matriz son iguales a 0. Una matriz diagonal es cuando los elementos de su diagonal son diferentes de 0. En este caso, una matriz diagonal debe ser cuadrada. Es decir, que sus elementos de las filas y columnas deben ser iguales. En el caso de la diagonal, tenemos otros tipos de diagonales. Tenemos una diagonal que es igual a 1, se dice que es una matriz unidad o identidad. Es decir, que cuando la matriz tiene todos los elementos iguales a 0, menos la matriz diagonal, y la matriz diagonal es igual a 1, se dice que es una matriz identidad o de unidad. Ahora, si yo tengo una matriz igual a esta que está acá, la matriz unidad, pero en vez de tener 1, todos se repiten del mismo número, a excepción del 1, se dice que es una matriz escalar. Es decir, de que si yo tengo 2, 2 y 2, se dice que es una matriz escalar porque todos sus elementos son iguales y se parece a una matriz unidad o identidad. Es una matriz escalar cuando su diagonal principal, todos los números son iguales y diferentes a 1. Y también diferentes a 0. A continuación vamos a ver los otros tipos de matriz cuando trabajamos con diagonales, ¿no? Si yo tengo una matriz triangular superior, es cuando la diagonal no necesariamente tiene que ser igual a 1, sino solamente la diagonal diferente de 0 y todos los elementos de la parte superior es diferente de 0, se dice que es una triangular superior. Ahora, cuando yo trabajo con una matriz triangular inferior, es cuando su diagonal principal son diferentes de 0 y todos los elementos de la parte inferior al triángulo son diferentes de 0 y la parte superior igual a 0, se dice que es una triangular inferior. Ahora, ¿cómo hallamos nosotros la traza de matrices? La traza de matriz cuadrada consiste en hallar la suma de la diagonal principal. En este caso, la traza de esta matriz cuadrada es 1 menos 4 más 2, eso me da igual a menos 1. Esa es la forma de cómo se puede hallar la traza de una matriz. Ahora bien, si hacemos este ejercicio donde me dice que yo debo identificar qué tipo de matriz es cada una, podemos decir desde la primera, observándola, que como todos los elementos de la parte superior de esta matriz son iguales a 0, que su diagonal es distinto de 0 y todos los componentes por debajo de 0, podemos decir que esta es una triangular inferior. Muy bien. Ahora, esta matriz que es AB, tenemos toda la diagonal que está acá es diferente de 0 y todos los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal son iguales a 0 y la matriz es una matriz cuadrada, se dice que es una matriz diagonal.
En el caso de la matriz D, tengo la diagonal principal. La diagonal principal, todos los números son iguales. No podemos decir que es una matriz unidad ni de identidad porque no es igual a 1, pero sí podemos decir que es una matriz escalar porque todos los elementos de la diagonal son iguales y diferentes de 1 y la matriz es cuadrada. Podemos decir que es una matriz escalar. En el caso de la matriz que tenemos aquí D, me dice que todos los elementos de la diagonal son diferentes de 0, todos los elementos por encima de la diagonal son diferentes de 0 y por debajo iguales a 0, se dice que es una matriz triangular superior. Esa es la forma como nosotros podemos identificar qué tipo de matriz son. En el caso, se dice que son matrices iguales, es cuando dos matrices tienen el orden y los elementos que ocupan el mismo lugar. Es decir, primero que nada, que una matriz es igual a otra cuando ambas son del mismo orden. Es decir, la matriz A es una matriz 3×3 y la matriz B es una matriz 3×3. Se dice que son iguales si los elementos en cada una de sus posiciones son iguales. Por ejemplo, 3 es igual a D, B es igual a 7, C es igual a 4, y así sucesivamente, y podemos visualizar que una matriz es igual a otra cuando los componentes de cada una de esas dos matrices se igualan. ¿Qué podemos hacer con las matrices? Con las matrices podemos obtener operaciones de suma, operaciones de restas y operaciones de multiplicación. En las operaciones de suma se dice que para poder sumar dos matrices, primero la matriz debe ser cuadrada. Debe ser cuadrada o deben tener las mismas filas y las mismas columnas. Es decir, que si yo tengo esta matriz que está aquí, lo que agarro es cada uno de los elementos y los sumo. Es decir, que yo agarraría menos 1 más 1, aquí me daría 0, 0 más 0 me da 0, 2 más 2 me da 4, 4 más 3 me da 7, 3 más 2 me da 5, 1 más 0 me da 1, 2 más 1 me da 3, 1 más 1 me da 2, 1 más 3 me da 4. En el caso de la suma, también tenemos la operación de resta, pero en vez de sumar, lo que hacemos es restar cada uno de los componentes que van a tener en la misma posición, como lo dice aquí la teoría. La teoría me dice que cuando yo tengo una matriz A sub i j de m filas y n columnas, la misma orden debe tener para yo poder sumar la otra matriz, que en este caso es B. Se dice que una matriz A y una matriz B me resulta una matriz C, siempre va a ser el mismo orden que tienen las matrices A y B. Y se suman cada uno de sus componentes cuando son iguales. A y J más B y J, y lo notamos como C de A más B. Lo mismo ocurre cuando es resta. En el caso que yo vaya a hacer multiplicación de una matriz por un escalar, es cuando yo tengo una matriz y le altero todo el contenido de esa matriz interna por un número. En este caso, si A es esta matriz y yo todo lo multiplico por 2, como tengo este ejemplo, lo que agarro es multiplicar cada uno de los componentes por el término independiente de ese, que en este caso es 2. 2 por 6, 12, 3 por 2 son 6, 2 por 1, 2, menos 3 por 2 me da menos 6, 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, un menos 1 por 2 me da menos 2 y 3 por 2 me da 6. Esta sería la forma de cómo multiplicar una matriz por un escalar. ¿Bien? Seguimos entonces. Matrices, cuando yo multiplico matrices. La multiplicación de dos matrices, primero que nada, yo debo tener siempre mucho cuidado en esto. Es que cuando yo tengo matrices de diferentes órdenes, la única manera que yo pueda hacer una multiplicación de dos matrices
es que el número de columnas de la matriz A debe ser igual al número de filas de la matriz B. Si yo no tengo el número de columnas de la primera matriz con el número de filas de la segunda matriz que yo voy a multiplicar, no se puede realizar la multiplicación de matrices. Aquí podemos visualizar en el ejercicio de que tengo que la matriz A es agarrar el primer elemento de la matriz A por el primer elemento de la matriz B. En este caso sería 1 por 1. El elemento de la fila 1, columna 2, con el elemento de la fila 2, columna 1. Fíjense que es como si se invirtieran los filas y columnas, ¿no? Tengo 2 por menos 1, que está acá arriba, y luego agarro el menos 1 y lo multiplico por 0, que está aquí. Quiere decir que el primer elemento que yo voy a obtener de la matriz C es agarrar multiplicando toda esta fila con esta columna. Sería el primer elemento. Después agarro toda esta fila por esta columna y me da el segundo elemento. Y después la primera fila por la tercera columna y me da este elemento. Todo eso lo sumo, como lo vemos aquí arriba, y voy a obtener el C11, C12 y C13. Para hallar en la segunda fila de la columna C consiste en tomar la segunda fila de A por la primera fila de B. La multiplicación que me dan eso en esas dos matrices, yo obtengo un valor, que en este caso sería 1 por 1, menos 1 por menos 1 y 3 por 0 me daría el 2. Aquí agarro otra vez la fila 2, la fila 2 de la columna A por la columna 2 de la matriz B y me daría el número 7. La fila 2 de la columna A por la columna 3 de la matriz B me daría 3. Quiere decir que como yo ya no tengo más filas de A, pues yo voy a obtener un resultado de una matriz C que va a ser las filas de A y las columnas de B. Sería una matriz de 2 por 3. Esa sería la forma de cómo hacer una multiplicación de dos matrices. Seguimos con las propiedades de matrices. Ya vimos lo que eran las sumas, vimos también las operaciones de producto de una matriz por un escalar, y esto pues es la multiplicación de dos matrices. Vale la pena resaltar que para poder multiplicar matrices, y yo tengo la matriz A y la matriz B, lo más importante que tengamos aquí es que las columnas de la primera matriz deben ser igual que las filas de la otra matriz. De lo contrario, no vamos a poder multiplicar. Seguimos entonces viendo ahora, ya teniendo cuáles son las operaciones. Vamos a ver cuáles son las propiedades que tenemos de esas operaciones. En el caso de las operaciones de suma o resta de matrices, se cumple la propiedad asociativa. Es decir, que si yo tengo tres matrices, yo puedo aplicar la propiedad distributiva haciéndola A más B más C, o también puedo decir que sumo A más B y lo que me dé lo sumo con C. La propiedad asociativa se cumple en operaciones de suma de matrices. También se cumple la propiedad conmutativa. Es lo mismo que yo diga A más B que B más A. También podemos decir que la suma de una matriz nula con una matriz diferente de 0, podemos sumarla, y en el caso de que yo haga la suma de esa operación de A más una matriz nula, siempre me va a quedar la matriz A. ¿Ok? Cuando yo trabajo con la matriz negativa, la matriz negativa, esta matriz negativa lo único que hacemos es cambiarle de signo y hacemos una suma normal. Es decir, que esta matriz opuesta que consiste en cambiarle el signo nada más a la matriz, que podemos representarla como una suma de esta manera. A
más A menos A siempre me va a dar 0. Vale la pena resaltar que dentro de las operaciones de matrices, podemos decir acá que dos matrices son opuestas si la suma es una matriz nula o 0, como la vimos acá en la propiedad número 4 de suma. Dos matrices son opuestas si su suma es una matriz nula o 0. También podemos decir acá de que la diferencia o la resta que hay entre dos matrices, por ejemplo, A y B, también podemos definirla como una suma, donde A menos B es lo mismo que yo haga la matriz opuesta de B y sume A más la matriz opuesta de B. Es exactamente igual a A menos B. ¿Ok? Una vez que ya tenemos claras cuáles son las propiedades de sumas de matrices, pues ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del producto de un escalar por una matriz. Con respecto a este producto, vale la pena destacar que yo debo tener dos números reales cualquiera. En el caso de H y K van a ser como si fuese un escalar, donde yo voy a tener una multiplicación de A y de B de esta manera. Es decir, que si yo tengo la primera propiedad, donde yo tengo el escalar K y tengo una suma de matrices, yo también puedo aplicar la propiedad distributiva aplicando este escalar por esta matriz más este escalar por esta matriz, como lo ven aquí. La segunda propiedad del producto escalar, del producto escalar por una matriz, si yo tengo una suma de dos números cualesquiera y lo multiplico por una matriz, es igual que yo aplique la propiedad distributiva de esta manera. Multiplico K por A y después sumo H por A. Esta es una propiedad distributiva donde tengo dos números cualesquiera más por la multiplicación de una matriz. También tenemos la propiedad asociativa mixta. La propiedad asociativa mixta es cuando yo tengo dos números cualesquiera y yo puedo multiplicar H por A y lo que me dé lo multiplico por K. O también puedo multiplicar K por H y lo que me dé lo multiplico por A. Por eso se dice que es una propiedad asociativa mixta. Cuando trabajamos con un escalar que es en la unidad, siempre vamos a tener un elemento neutro. Es decir, que 1 por A es lo mismo que yo lo represente como la matriz A normal. Ahora, en cuanto a las matrices como sistemas de ecuaciones lineales, el sistema de ecuaciones lineales, en el ejemplo que ustedes pueden ver acá, yo tengo tres ecuaciones y estas tres ecuaciones tienen tres incógnitas, que es la X, la Y y la Z. Cada una de estas ecuaciones tiene un término independiente que va después del signo igual, que es decir, que no tiene ninguna de las variables A, X, Y, Z. Cuando vamos a representar un sistema de ecuaciones lineales en una matriz, lo primero que debemos ordenar es que cada una de las variables vayan en su puesto que corresponde. Es decir, que si yo lo voy a ordenar X, Y, Z, todas deben estar de la misma manera. Si algún elemento llega a faltar, ustedes lo reemplazan por el número 0, indicando de que allí no va ningún valor. Supongamos esta primera ecuación. Esta primera ecuación, cuando yo lo llevo a una matriz, esta matriz que está acá sería tres incógnitas, que sería X, Y, Z, que serían las columnas, y tengo tres ecuaciones, serían las filas. Serían tres filas y dos columnas. Esta matriz la podemos representar donde vamos a tomar los coeficientes que tiene cada una de esas variables y las sustituimos en una matriz A, por ejemplo. El componente que tiene el valor de X sería el 3, el de Y sería A, el de Z sería 2. Y así sucesivamente hago con todas las ecuaciones que tengo en este ejercicio, ¿no? Sería 3A2 menos 2
2, 4, aquí lo vemos, XY sería 1, 1 y 3. ¿Cómo está representado en esta matriz A? Tenemos una matriz columna, donde esta matriz columna son las variables X, Y y Z. De manera que cuando yo represente esta matriz A, que me dice que es una matriz cuadrada, que tiene un orden de 3 por 3, y tengo por aquí una matriz columna que es 3 por 2, para yo poder multiplicar esta matriz por esta matriz, me dice lo que vimos anteriormente, que las columnas de la matriz A deben ser iguales a la fila de la matriz columna, que es donde están las variables. Y acá la B que vamos a representar son los términos independientes, es decir, que en otras palabras, un sistema de ecuaciones lineales que tiene en este caso 3 ecuaciones con 3 incógnitas, la podemos representar en la multiplicación que tiene la matriz A, que es 3 por 3, por la matriz columna, que es 3 por 1, y lo igualo a otra matriz, que sería 3 por 1, que está acompañado por todos los términos independientes. De manera que yo lo puedo representar de esta forma. 3A2 menos 2, 2, 4, 1, 1, 3 por la matriz columna de las variables X, Y y Z, y lo igualo a un vector, a una matriz columna que tiene 3 filas y una columna. Si ustedes realizan la operación de multiplicación de esta matriz, si yo digo que esta es una matriz 3 por 3 y esta es una matriz 1 por 3, la columna de la matriz A es igual a la fila de la matriz B. Es decir, que aquí yo puedo multiplicar 3x más A por Y más 2 por Z es igual a 5. Aquí sería menos 2x más 2y más 4z es igual a 1. Y la tercera ecuación, que sería un x más un y más 3z es igual a 2. Así, de esta manera, vamos a aprender a representar de forma matricial un sistema de ecuaciones. Vamos a dejar hasta aquí hoy la clase. Por favor, les agradezco que hagan su lectura respectiva de la guía pedagógica que está en el aula virtual, para que la próxima clase entonces vayamos a hacer ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer ejercicios de suma, de restas, multiplicación de matrices, multiplicación de un escalar por una matriz. Les invito, por favor, de que hagan su lectura respectiva, anoten en su cuaderno cualquier duda que tengan, para que el día de clase, cuando nos volvamos a encontrar, sea presencial o sea virtual, podamos resolver o aclarar cualquier duda que tengan ustedes con respecto a la guía pedagógica. En la guía pedagógica yo les pido que resuelvan los ejercicios que tienen allí propuestos como ejercicios ya desarrollados, de manera de que cuando nos volvamos a encontrar sea de una manera mucho más productiva y sea más fácil para poder entender más el tema. Terminen de leer la guía. Esta guía, pues, pueden hacerlo para la próxima clase hasta la parte de determinante, y anoten todas sus dudas que tengan. Que tengan un feliz día. Gracias por estar presente y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Feliz tarde.